Muy buenos días, ya tardes, ya son las 12:07. Y como cada semana hacemos, tenemos hoy un programa de la Comuna de la Palabra para compartir con ustedes, estimados seguidores, oidores, miradores y demás de la Comuna de la Palabra, un tema de suma actualidad. Ya tocamos con un grupo de personas la situación que se vive en Colombia, como parte de las luchas que nuestros pueblos y comunidades eh, dan regularmente en los procesos de lucha por democratizar por lo menos la vida política de nuestros países. En este caso, el día de hoy hablaremos de qué pasa en Perú, donde parece que un maestro de educación primaria, Pedro Castillo, si no estoy mal, ha ganado las elecciones. Dicen que es de ultra izquierda, los de ultraderecha, desde luego. Y Keiko Fujimori, la hija del expresidente que le decían el chino, si mi memoria no me falla, también Fujimori de apellido, el cual se encuentra en la cárcel por una sentencia judicial dentro del Perú. Por lo menos en Perú sí están en la cárcel y no consultaron con un instituto electoral si se sancionaba o no a un expresidente. Está en la cárcel. En México todavía esperamos que se haga una consulta a ver si se enjuicia, no si se mete a la cárcel, si se enjuicia a los expresidentes, por lo menos los últimos tres en nuestro país. Aquí se consulta todavía si se aplica o no la ley, pero no solo eso, debe tener otras connotaciones. Esta consulta, que además no es vinculante, si gana el sí al juicio, no está obligado el Estado-Nación a realizar tal proceso. No quiero tampoco dejar de recordar que ya prácticamente vamos para 8 años y los 43 jóvenes desaparecidos en contra de su voluntad de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero siguen sin explicación. Apenas se sabe de los restos de dos que se dice que sí eran de los 43. Por lo tanto, se sabe que dos están desaparecidos, que dos murieron porque sus restos han sido identificados y de los 41 restantes no se sabe absolutamente nada. Más allá de eso, no se tiene responsables porque fue un crimen de Estado. Participó una presidencia municipal, policías municipales en coordinación con narcotraficantes, es decir, todo sigue oscuro como suele suceder. Y decía un general, dicen que era Porfirio Díaz, que si quieres que un problema no se resuelva, inventa una comisión para investigarlo. Y no se va a resolver nunca. Están las comisiones para investigar. Y Perú no ha sido ajeno a esta vieja historia, por muchas razones que mejor que yo el doctor Güere conoce. Y no quiero tampoco dejar de enviarle un fraterno y caluroso abrazo y saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de nuestra estudiante de psicología Viridiana Naid, quien también hace más de 8 años, en contra de su voluntad, desapareció, la desaparecieron porque la realidad no desaparece, y su pareja asesinada hábilmente en el lugar de los hechos. Quiero recordarle a Angélica que no está sola, que seguimos esperando a Viridiana, porque no tenemos una explicación aún y en consecuencia ambos hechos son una deuda de Estado y de gobierno en turno. Y finalmente agradezco al doctor Juan Jesús Güere Porras, presidente de la Fundación Cultural Yachay y prácticamente de lo que es el Fondo Editorial Latinoamericano Buc Yachay, en Huancayo, Perú, un lugar casi recóndito entre la región andina y la región selvática del Perú, pero él mejor que yo sabe también dónde está Huancayo. Está hasta arriba, donde solo los cóndores se acercan si Jaguar Fiesta no hace que los cóndores sean cazados machos, no hembras. Y el día de hoy vamos a platicar
qué ha pasado en Perú, porque la elección de ahorita debe tener antecedentes desde que, por ejemplo, el APRA, que hubiera fundado Víctor Raúl Haya de la Torre, ya tuvo la presidencia en Perú y parece que el APRA tampoco cumplió mucho. José Carlos Mariátegui, si mi memoria no me falla, fue el fundador del Partido Comunista del Perú. El antecedente inmediato al que después el grupo de Sendero Luminoso, dirigidos por el presidente Gonzalo Abimael Guzmán, le pusieron PCP-SL, Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Parece ser que en la actualidad estas no son las fuentes originarias de Pedro Castillo. Él debe venir de otro lugar. Pero ¿qué pasa en el Perú? El Perú es una nación que tiene diversidad cultural, lingüística, étnica y una trascendencia histórica en la construcción del Imperio Inca. En la región Cusco, por aquellos lares, ¿sí? Y tienen una larga tradición de lucha desde los viejos incas hasta ahora. ¿Qué pasa en el Perú en realidad? ¿Qué promete Pedro Castillo en la presidencia? ¿Qué promete para el Perú una transformación real para beneficio de la población? Y pues dejo esas dos preguntas para empezar. ¿Y cómo la ve el doctor Güere y la fundación que trabajan en el aspecto de la cultura? Porque ya se leían los 7 ensayos sobre la realidad peruana y tenía el primer ensayo sobre la realidad económica, después el problema del indio, que sigue siendo un problema importante, la educación y la cultura en Perú, porque esos han sido, y ahora con la pandemia, pues resulta que no está clara la película para muchas regiones de América Latina. Cierro mi boca, tan, y muchas gracias, doctor Güere. Bueno, ante todo, muy buenos días, estimado maestro José Enrique. Un abrazo desde Perú para México. El día de hoy hemos amanecido con algunos problemas naturales, ¿no? Hemos presenciado pues un sismo que ha atacado en su gran mayoría a Lima y que se ha sentido también en algunas partes del país. Yo creo que estos hechos naturales también son una llamada a la reflexión sobre la visión que estamos teniendo en todo caso, ¿no? Justamente sobre la dinámica social en el país y también sobre las perspectivas que se tiene, ¿no? En este caso, frente a las elecciones 2021 de ambos lados, ¿no? Entonces, creo yo que justamente este tipo de hechos nos llaman a la reflexión y a la comprensión de que en última instancia el poder, el dinero, de repente los beneficios personales, no se pueden esfumar en un chasquido de los dedos, ¿no? Y frente a ello, pues habría que plantear cuestiones concretas, ¿no? Y que ayuden a mejorar estos temas, ¿no? Yo revisaba la data de algunos países, ¿no? Haciendo un poco de geopolítica de justamente de estos hechos que se dan a nivel mundial y me he dado con la sorpresa desde hace mucho tiempo de que existen hoy en día tecnologías que podrían, en este caso, no informar sobre estos sismos y de manera de que las personas puedan, pues, salvaguardar su vida, ¿no? En Perú ha muerto un niño de 6 años justamente por un ataque al corazón, por el miedo, seguramente por la desesperación ante este sismo. Y yo creo que este tipo de hechos nos llaman a la reflexión, a establecer, quizás siguiendo a Edgar Morán, una ecopolítica planetaria, ¿no? Entonces, en relación de ello, quisiera primero saludar, ¿no? Esta iniciativa, esta conversación, ¿no? Estrechando también nuestros lazos de solidaridad
con la persecución que están siguiendo muchos estudiantes, con la desaparición también de muchos elementos importantes en México y los conflictos internos también que se viven a causa justamente de una política pues que ha desnaturalizado los preceptos fundamentales del bienestar social, del bienestar personal, ¿no? Segundo, quisiera puntualizar de que José Carlos Mariátegui fundó el Partido Socialista Peruano, ¿no? Que más adelante se convirtió en el Partido Comunista del Perú y que en términos un poco gruesos se ha ido prostituyendo a tal medida en que el mariateguismo o el pensamiento de José Carlos Mariátegui, ¿no? Ha servido a ciertos beneficios personales y hay muchas personas que ni siquiera lo han leído bien, dicen ser mariateguistas, pero no comprenden ni siquiera los primeros ensayos de Mariátegui y mucho menos la dinámica en la que Mariátegui pensaba su tiempo y espacio, ¿no? Seguido a ello, ¿no? Yo quisiera manifestar también de que lejos de parecer una democracia en el país, básicamente parecemos a una oclocracia, ¿no? El gobierno de la muchedumbre, del desorden, del caos, en donde mandan las opiniones, la posverdad, el manejo de los medios de comunicación de ambos lados, y donde se ha polarizado a la población a tal extremo de que el peruano que tiene algo frente al peruano que no tiene, de repente se han visto como enemigos, ¿no? Como enemigos de clase, ¿no? Como ciudadanos que de repente deben estar enfrentados, ¿no? Por este motor de la historia denominada la lucha de clases por Marx, ¿no? Entonces, más que una democracia, me parece que estamos en algunos países de Latinoamérica experimentando, ¿no? Esta oclocracia y seguramente pues vamos a tratar de desarrollar algunos otros vínculos para que el gobierno de la ciudadanía, el apoyo mutuo, ¿no? De los ciudadanos y el respeto a los poderes del Estado se respeten de una u otra forma, gane un extremo o gane otro, ¿no? Yo quisiera compartir, eh, no sé si me podría habilitar un favor. Ya estuvo. Ya. Puedes compartir. Ya está. ¿Se nota? Sí, ¿qué pasa en Perú? En rojo fondo. Y no Ya. sé si sea el rojo del que Ujú. hablaba tanto Mariátegui como Vallejo, o es meramente circunstancial, pero es el color de la sangre, el rojo. Sí, así es. Y justamente porque vamos a conversar o voy a tratar de opinar también desde otra perspectiva, si, quizás siguiendo algunos preceptos fundamentales de Mariátegui, o más antes aún quizás con Manuel González Prada, ¿no? Que en realidad Sí, fue quien desarrolló las ideas, en este caso influyó en el pensamiento de José Carlos Mariátegui, aunque este después lo haya desmerecido, ¿no? Bueno, hace poco estuve leyendo a José Saramago, el ensayo sobre la ceguera, y un poco parafraseando a este escritor, ¿no? Podría decir que en Perú no nos hemos quedado ciegos, como muchos manifiestan, porque estamos ciegos desde ya, ciegos que vemos, ciegos que viendo no vemos, ¿no? Nos tapamos los ojos ante una realidad y queremos tapar la realidad con un dedo, ¿no? Entonces, en Perú, por un lado, se desarrolla pues toda la herencia de una dictadura fujimontesinista ligada a las extorsiones, desapariciones, asesinatos, torturas, no solamente a estudiantes, sino también a docentes, catedráticos,
¿no? A ciudadanos que de una u otra forma no estaban de acuerdo y manifestaban libremente su opinión frente a una dictadura pues ramplona, ¿no? Como lo desarrollado por Alberto Fujimori en los 90. Sin embargo, por otro lado, también al parecer nos hemos quedado en la cloaca de la historia, porque el pensamiento político o el pensamiento ecopolítico y demás, o económico político, ¿no? Se piensa, ¿no? Con una mentalidad soviética, ¿no? Entonces, yo escribí en algún momento el castillo soviético que se venía, ¿no? Para el país. Entonces, ambos lados, ambos extremos, y yo no pertenezco a ningún grupo, ni a ningún partido político, ni a ninguna comunidad de muchedumbres. Ambos extremos han demostrado, ¿no? Las ansias de alcanzar el poder, las ansias de ganar las elecciones, sea democráticamente, sea con reclamos bajo la mesa, con mecanismos bajo la manga y entre otros artilugios, pues, de esta especie de herencia oclocrática, ¿no? Dentro del país. Y lo que han producido, ¿no? Lo que han podido desarrollar no es la comunidad entre los ciudadanos, sino más bien la división entre ellos, ¿no? Esto es producto básicamente de los 200 años de ceguera voluntaria ocasionada por una crisis generalizada en el país y yo creo, extendiendo un poco una mirada hacia Latinoamérica, que esta crisis pues de los últimos años ha desvinculado a la ciudadanía con el hecho de hacer política, desarrollar política y ejercer un poder dentro del Estado, ¿no? En educación, por ejemplo, en el país o en Perú, hemos vivido hace muchos años los experimentos, ¿no? De copiar y pegar un modelo educativo de algún lugar, de algún contexto y ¿no? Implementarlo en algunos territorios del país, ¿no? Siempre cuando existía un cambio de gobierno, estos experimentos se iban cambiando y es por ello que no tenemos un sistema educativo sólido, ¿no? Adecuado, sostenible y sustentable en el tiempo. Los cambios ministeriales también en razón del color político, ¿no? Y eso es lo que de repente pensadores como Harari y otros han podido diagnosticar de que muchas veces en las democracias o en las políticas latinoamericanas quien entra al gobierno ingresa con sus propias personas, con sus propios seguidores o también partidarios y se desarticula un poco lo que ya se venía trabajando, ¿no? Entonces, en educación hemos experimentado largos años de retraso, justamente porque no se tenía una mirada clara, un proyecto educativo de país y no se tenía pues la articulación sobre todo de algunos contextos como en las regiones o las provincias, ¿no? El marco curricular está desarticulizado, o sea, no está contextualizado. El marco curricular contiene también algunos contenidos totalmente descontextualizados y desactualizados, ¿no? Por eso yo en algún momento me manifestaba de que en Perú los niños del siglo XXI aprenden contenidos del siglo XIX con docentes del siglo XX, ¿no? Entonces, todo eso nos ha producido lo que yo denomino como una necropedagogía, ¿no? Es decir, estamos teniendo un cierto amor, un cierto apego a ideas muertas en el campo pedagógico, ¿no? Todavía que se cree, por ejemplo, de que la competencia desmedida es el foco del desarrollo, el foco de las habilidades o destrezas de los estudiantes, ¿no? Y justamente eso es lo que ha generado esta polarización, ¿no? Tú tienes más, yo tengo menos, tú eres rojo, yo soy azul, tú eres naranja, yo soy blanco, tú vives en Miraflores, yo vivo en un asentamiento humano, tú hiciste esto, yo no hice, que esto, que el otro, etcétera, ¿no? Entonces,
Fíjense de que esta polarización es justamente producto de toda esta vorágine que hemos tenido en el campo educativo, ¿no? La crisis política hoy en el país se resume a la crisis educativa y pedagógica desde hace muchos años atrás. Porque si los ciudadanos hubiesen sido educados, hubiesen de repente tenido una orientación un poco más específica en el ejercicio del poder ciudadano, no estaríamos a estas alturas con estos problemas de no saber, de estar en una incertidumbre, quién ganó las elecciones, se proclaman por ahí ser presidentes o se siguen haciendo de repente algunos reclamos y más por el estilo, ¿no? Entonces, todo para mí, a mi criterio como educador, manifiesto de que esta crisis se resume en última instancia a lo mal que hemos venido manejando la educación. En salud, en el país hemos tenido y tenemos actualmente, por ejemplo, hospitales inconclusos, ¿no? Elefantes blancos, y la pugna es, o la justificación inmediata es de que tal gobierno lo hizo mal o tal gobierno lo paralizó y por lo tanto yo no hago nada, por lo tanto yo no puedo determinar nada, ¿no? Y de ambos bandos. Entonces, estos hospitales inconclusos, por ejemplo, han llevado a que muchas personas o muchos ciudadanos no tengan pues las comunidades adecuadas para que puedan hospitalizarse o seguir algún tratamiento médico, ¿no? La compra y venta de puestos de trabajos es algo que se ha generalizado no solo en salud, sino también en educación, en agricultura, en turismo y entre otras partes, ¿no? Ahora, la mercantilización de la salud no solamente deviene del neoliberalismo, o de la derecha, ¿no? De repente, sanamente o teóricamente se podría pensar de que los que están tirados más a la izquierda o los que representan un poco el pensamiento socialista, libertario, qué sé yo, no mercantilizarían estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, como en este caso Sigmund Bauman también en algún momento manifestó, existe una especie de hipocresía dentro de la izquierda, porque al igual que la derecha o aún peor, ellos también mercantilizan la salud, ¿no? Entonces, tenemos alcaldes, tenemos regidores, tenemos, en este caso, hasta congresistas electos hoy en día que trafican justamente estos puestos de trabajo, dávidas económicas y demás en el campo sin medida de la salud, de la educación y demás, ¿no? Esta falta de las camas UCI y de oxígeno y toda la problemática del vacunagate realmente ha sido muy chocante en la mentalidad del peruano y considero de que a raíz de ello pues se pueden efectuar ciertos cambios, ¿no? Claro, deslegitimando de repente el pensamiento que hasta ahora se ha venido desarrollando. Y bueno, políticamente usted de repente ha seguido los últimos gobiernos del país, la mayoría de expresidentes en la cárcel, si no están en la cárcel están en este caso no habidos, otros que se murieron, que se autoeliminaron para no continuar pues con sus procesos judiciales. Y no solamente en, los expresidentes, ¿no? Sino también tenemos ex gobernadores regionales, ¿no? Ex directores regionales, en el caso, por ejemplo, de Junín, específicamente de transporte, ¿no? Donde se ha descubierto pues una organización criminal, ¿no? Una organización, ¿no? Bien conformada para justamente corromper en la parte de transporte, ¿no? Beneficiándose, en este caso, un partido político, ¿no? Al que muchos de repente del extranjero consideran que es el clamor del pueblo, que es, bueno, una organización legítima, ¿no? De los pueblos olvidados y demás, pero que en realidad es más de lo mismo, ¿no? Entonces, yo considero que existe una necropolítica porque justamente se tiene un apego, ¿no? Un apego quizás ya un poco más psicológico
a estas ideas políticas, ¿no? Que de ser quizás diferente a lo que se ha podido conocer en la derecha o en el neoliberalismo, se hace lo mismo o hasta peor, ¿no? Ahora, esto ha generado diversos audios. Si antes en el fujimontesinismo teníamos videos donde el asesor del presidente Fujimori entregaba dinero en en las salas del CIN a personas, periodistas, a gerentes de empresas y demás, hoy tenemos audios, ¿no? Y se están develando más audios en el que involucra, ¿no? El financiamiento desmedido, incoherente, en este caso de uno de los candidatos a la presidencia, y que desmantelan en todo caso o visualizan, ¿no? Los mecanismos de corrupción que existen dentro de estos partidos políticos, ¿no? Ya sea en el Fujimorismo o ya sea en Perú Libre, ¿no? Se ha generado una dictadura del odio y el resentimiento y un culto a la violencia, ¿no? Entonces, yo comprendo de repente que leyendo a Lenin o al mismo Stalin podría ejercerse una especie de ¿no? culto a la violencia, pero esto ya se está viendo desmedido en la realidad peruana, ¿no? Las elecciones del 2021 ha generado lo siguiente, ¿no? Ya Manuel González Prada en algún momento manifestaba de que la lepra no se cura escondiéndola con guante blanco, ¿no? Y a nivel internacional, lo que hay que decir es justamente lo que está a la orilla de estos dos extremos, ¿no? Por un lado, encontramos en estas elecciones a la candidata Keiko Fujimori, con una carga del pasado fujimorista, ¿no? Ligado, como venía manifestando, a torturas, matanzas, asesinatos y corrupción por doquier, heredera de los retazos de una dictadura ramplona y totalitaria instaurado por su padre Alberto Fujimori en los 90, ¿no? Pero por el otro lado, se encuentra también un Pedro Castillo con la carga de un estalinismo podrido y putrefacto que no ha desarrollado pues grandes cambios en los países que se ha implementado, ¿no? El populismo y el discurso de odio y la lucha de clases con una momia castrista que lo persigue y una horda de revolucionarios que han prostituido la categoría pueblo, ¿no? Ambos, sin duda alguna, no podrán curar la lepra en el Perú, menos aún con guante rojo o naranja, ¿no? Porque justamente las posturas, las propuestas, el desarrollo de sus candidaturas ha generado violencia, ha generado la no tolerancia del otro, ha generado también la discriminación, la exclusión, ¿no? Y hasta ha generado en ciertas medidas amenazas, ¿no? Y violencia por doquier. Entonces, yo considerando en este caso estos dos extremos, yo haría un llamado también quizás al pueblo peruano para salir de estos dos extremos y generar, quizás como ya Mariátegui decía y también José Martí, una segunda independencia, ¿no? De nuestro país en Latinoamérica, porque no nos merecemos estos efectos, ¿no? De una política, pues, de una crisis política desarrollada durante muchos años en nuestro país, ¿no? Hace pocos días veíamos a una horda de manifestantes, ¿no? En Lima, y muchos de ellos, pues, de todas formas, manifestando su inquietud y también su opinión, pero con algunos elementos desde la perspectiva simbólica que llaman en todo caso a la violencia, ¿no? Muchas personas he escuchado y he leído que manifiestan que este tipo de manifestaciones, ¿no? De personas con machetes en la mano, en las pistas o en las calles, en este caso de la capital, no representan pues una manifestación cultural. Ciertamente es así, ¿no? Pero representan una manifestación cultural, pero en este caso, yo citando a Wam, filósofo anglo-ganés,
Podría decir de que estas cuestiones como el país, color, clase o incluso cultura no son más que narrativas subjetivas que en muchos casos nos unen, pero también nos enfrentan, ¿no? Son las mentiras que nos unen y que justifican la nobleza y también la violencia, ¿no? Lo que yo llamaría en todo caso es a forjar o a determinar o a formar o a construir una identidad cosmopolita, ¿no? De alcance planetario y una identidad terrestre, ¿no? Para que de repente nos engañemos, ¿no? O confundamos en este caso algunas manifestaciones culturales que en su debido contexto son aplaudibles, pero en otros contextos en donde de repente existe la incertidumbre, y también no se resuelve una cuestión política en el país, a mí me parece impertinente, ¿no? Llamar de repente a las personas, hacer un llamado a que se genere más violencia, a que se genere más enfrentamiento. Yo creo que a estas alturas de la civilización humana ya es un poco, ya es menos inteligente, ¿no? Lo que sería más inteligente en todo caso es reorganizarnos, ¿no? Organizarnos adecuadamente y sin la necesidad de este tipo de manifestaciones, pues generar otros espacios posibles para la democracia quizás en el país o en Latinoamérica, ¿no? Siempre me preguntan, pero tú qué propones, ¿no? O sea, no estás con ambos lados, criticas a ambos lados, no te inclinas a ninguno, eres tibio, ¿no? Del lado izquierdo me dicen, por ejemplo, que cuando uno mantiene un cierto escepticismo, ¿no? Que de repente uno es traidor del pueblo, ¿no? Que uno es reaccionario, que uno es enemigo, ¿no? Del pueblo, que no es hijo del pueblo y demás cuestiones, pues, no populistas, ¿no? Cuestiones que no se acercan, pues, a la realidad. Y del otro lado tampoco, ¿no? O sea, si no estás con un frente, por así decirlo, sea izquierda o derecha, igual existen pues las críticas de ambos lados y nos solicitan entonces qué proponemos, ¿no? Yo quizás siguiendo a Morán, ¿no? Podría mencionar, ¿no? Que el COVID-19 y el aislamiento nos debe llamar a reflexionar sobre la misma existencia y el destino terrestre, ¿no? O sea, ya lejos o independientemente de cuestiones nacionales o regionalistas o de repente pueblerinas, ¿no? O generar una reflexión global, ¿no? Que vincule a las especies con el ser humano y el respeto al planeta, ¿no? Porque en última instancia, como dijera bien en este caso Carl Sagan, eh, amos y esclavos, poderosos o no poderosos, ricos o pobres, todos compartimos este bello planeta, ¿no? Y la mirada debe de estar ¿no? vinculada con ese cambio reflexivo, ¿no? Ese cambio crítico. Pero aquí en el país, pocos o ningunos, ¿no? En este caso se han tomado el tiempo de poder vincular esta reflexión. Frente a la incertidumbre, al igual que Morín, o Morán, yo recomiendo resistir al odio, a las xenofobias, a la obediencia ciega y al gélido y frío beneficio de la violencia, ¿no? Porque hay otras formas, otros modelos, otros mecanismos que pueden generar pues ciertos cambios, ¿no? La era de las bayonetas, la era de los fusiles, ya no deben de ser promisorias en este tiempo, ¿no? Debe de inculcarse la era de los violines, la era de los libros, la era de las guitarras, la era de las pinturas, la era de los pinceles, ¿no? Y no la era de la violencia desmedida. Y adelante, al igual que Morán también, yo considero de que se debería plantear una ecopolítica civilizatoria, ¿no? Empezando por deslocalizar la inteligencia y superar toda forma de dependencia nacional, ¿no? Formar una ética planetaria, una política planetarizante y una pedagogía de la complejidad.
Es importante, y si revisamos artículos de algunos filósofos recientes, ¿no? Esta forma de pensar la complejidad y el planetarismo está teniendo bastante eco porque si no cambiamos de vía, prácticamente nos vamos a extinguir y vamos a dejar de ser la civilización humana que en algún momento quizás fuimos, ¿no? Entonces, para terminar, quisiera parafrasear o citar a Manuel González Prada para que quede un poco más claro de repente nuestra postura libertaria, ¿no? En relación a estas elecciones 2021. No hay una simple cuestión obrera ni campesina, ¿no? Sino un vastísimo problema social. No hay una guerra de antropófagos entre las clases y clases, sino un generoso trabajo de emancipación humana, ¿no? Y es lo que debe primar en el pueblo peruano y en el pueblo latinoamericano, esta emancipación humana que reúna todos los espacios, a todas las cuestiones obreras, campesinas y demás, para juntarnos y justamente desarrollar una emancipación humana. Quizás es algo utópico, pero ya Humberto Maturana establecía a través de su autopoiesis, ¿no? Que justamente estamos tratando de regenerarnos consciente o inconscientemente, y la biología en última instancia también se encarga de poder primar, ¿no? La cooperación, la solidaridad en lugar de la división y la exclusión. Pues, doctor Güere, no me deja de sorprender tu estilo siempre organizado para plantear, no del ronco pecho así espontáneamente, sino preparando una reflexión. Me gustaría plantear algunas tres cuestiones que me parecen importantes para la reflexión y análisis que haces. Ciertamente desde Aristóteles, en la política lo planteaba, o en la ética, desde el esclavismo que vivían, y lo decía el viejo barbudo Karl Marx y Engels antes que el de la barba corta Lenin y antes que el propio Joseph Stalin, la historia de la humanidad es una historia de una lucha entre clases. Digo, inevitablemente así ha sido. Cuando uno ve las hordas, que así le llamaban, en Roma, que dirigía Espartaco en su momento, luchaban por transformar esa relación de esclavos para volverlos libres. Probablemente no aprecio la posibilidad material e histórica de que sin una violencia organizada pudieran haberse liberado los esclavos. Es decir, ciertamente algo que también planteaba Hegel en la fenomenología del espíritu, y que después otra vez el barbudo más replantea en el sentido de que a veces esa idea racionalista de que la razón va a quedar por encima de, de las condiciones materiales de existencia, la opresión, las contradicciones clásicas entre pobreza, miseria, entre esclavos y libres, patricios y plebeyos, propietarios del capital y de los medios de producción, propietarios de fuerza de trabajo, el campesino propietario de la tierra que le es expropiada, etcétera. Es decir, objetiva y materialmente existen los campesinos, existen los indígenas, existen los obreros, existen ahora, cosa que en su momento no lo veía más porque no existía, como fenómeno social interpretable, el subempleo, el desempleo, flujos migratorios que en Europa y América nos tienen tanto en migración interna como externa. Me queda claro que tu planteamiento es, visto así históricamente, ni el uno ni el otro son la opción. Uno. Dos, en consecuencia las elecciones no son la opción.
porque las elecciones no son las que tienden a polarizar. Está polarizada la vida social, económica y política de nuestras naciones, por lo menos en América Latina, aunque no creo que nada más sea. Por eso digo América Latina. Metido con otros fenómenos, la violencia estructural en el narcotráfico, la delincuencia organizada, etcétera. Y la incapacidad de los gobiernos en turno para resolver estos problemas. Si este es el panorama, y particularmente en Perú, señalas claramente, aunque utilizaste un término compuesto, la relación Fujimori-Montesinos, dijiste Fujimontesinos. Para los que no somos peruanos, creo que vale la pena dejar claro que son dos personajes, Montesinos y Alberto Fujimori, que además desde antes ya Alan García se había dado cuello, antes de que lo encerraran, que representaba a la APRA. Pero históricamente no solo Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, vienen estas luchas entre dos tendencias generales, más o menos a la izquierda, más o menos a la derecha. Pienso en el caso de Lula, pienso en el caso de Correa, pienso en el caso de Evo Morales, o ahora Castillo, que dicen que está muy a la izquierda. Otros que son menos a la izquierda, pensemos, digamos, Andrés Manuel López Obrador, en el caso de México, a diferencia de Cuba, que también mencionas, el papel de los Castro, Fidel Castro, Raúl Castro, en la historia, que es innegable también, para acabar con la otra dictadura, la de Batista, y que era el operador de ciertos intereses económicos. Hablemos de Nicaragua, ahora con los Ortegas, Daniel Ortega y esposa. Parece ser que esta realidad no puede ser trascendida ni con las elecciones planteadas, ni con las estrategias. Hay que cambiar de vía. Creo que eso parece claro. Las elecciones no son la alternativa. Por lo tanto, ni Castillo ni Keiko son la alternativa. Pues no hay otra más que el pueblo mismo, que se organice, asuma y se deshaga de todo esto. Acabar con los gobiernos. Y eso era lo que en su momento plantea el príncipe Kropotkin, Bakunin, y una vieja discusión también en torno al anarquismo o los anarquismos, que ha habido también variantes sobre el tema. Aprecio una visión indudablemente anarquista en lo que planteas. El problema ante estas circunstancias es una pregunta clásica, los cómo. Porque efectivamente lo que planteas, en uno y otro lado ambas son utópicas. Muchos dicen no hay condiciones para la transformación teniendo cerca a Estados Unidos. El caso de Venezuela. No se debe solo a Hugo Chávez o a Maduro la condición interna de Venezuela. Hay bloqueos económicos, hay políticas de control a través de la Organización de Estados Americanos, OEA, etcétera. Ante esa circunstancia real, ¿qué tan realista y plausible es lo que planteas? Me queda claro que lo que planteas no es lo que plantean ni Castillo ni los que lo sigan. He leído muchos colegas que conocemos ambos, escritores, poetas, literatos, fotógrafas, etcétera, que te dirían eres un traidor al pueblo. Y sí digo, así de literal. Y otros que te dirían, oye, estás muy a la izquierda. Pero en el fondo, estés donde estés tú, ¿qué le espera al Perú? Por lo menos pensando un cuarto de siglo, porque efectivamente cuando hablas de necroeducación, probablemente el concepto sea aplicable a muchos países de América Latina. Estructuras curriculares de los siglos XIX y XX con maestros del siglo XX respondiendo a problemas del siglo XXI para los cuales no tenemos recursos. Un sistema de salud liquidado, la epidemia lo demostró. Toda América Latina carecemos porque además ha privatizado todo el sistema de salud y el sistema educativo. Y la idea de sistemas educativos nacionales para Bolivia, Perú, Guatemala o México, países multiculturales, multilingües. Entonces, ¿cómo empezar quizá, no?
porque el viejo Lenin escribió en 1904 o 5 el qué hacer, y ese sigue siendo el dilema, ¿qué hacer ante las circunstancias? Porque cambiar de vía, ¿cómo? Tan cierro mi boca, si no parece que me vengo a pelear contigo y tú eres mi invitado. No, vale la pena discutir y reflexionar, doctor. Adelante. Sí, bueno, cuando en algún momento nosotros planteábamos una salida independientemente de estas cuasi religiones económico-políticas, como bien afirma Harari, ¿no? Del capitalismo, del socialismo y del monetarismo, en todo caso, planteábamos una salida de formar o estructurar una ciudadanía y una ecopolítica, pues, planetaria, ¿no? Se veía muy utópica, muy lejana, ¿no? Sin embargo, tenemos cuestiones metodológicas que ya se están dando a nivel global, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que Noam Chomsky vivió en cierta etapa de su vida, vivió en algunos espacios, ¿no? De Israel donde existía justamente una organización autogestionada, sustentable, sostenible y demás, ¿no? El Otro kibutz. ejemplo de ello, que se ha podido establecer también a nivel global, es la experiencia de Jack Fresco, ¿no? Este ingeniero social que ha generado un proyecto que busca materializar sus ideas en torno a lo que se ha manifestado, ¿no? Y que desarrolla en este caso, la economía basada en recursos y el proyecto Venus, ¿no? Entonces, ellos tienen un espacio, por ejemplo, en Florida, en Estados Unidos, en donde están experimentando, ¿no? La formación social, tecnológica, económica y en algunos casos cultural, de cómo podría ser una sociedad que se desarrolle independientemente de estos dos aspectos, ¿no? Me parece que algo está sonando por ahí. Ah, ya dejó de sonar, estaban de tu lado. A ver, doctor Güere, comento algo y agradezco el comentario de Luis de la Cuba. Creo que es peruano por el Algo sentido está de... sonando ahí en su ordenador, maestro, porque apago mi micro y sigue. Apaga tu micro tantito. Ya dejó de sonar. Yo tengo encendido el micro. Agrego un comentario para lo que estás diciendo y vamos viendo. Luis de la Cuba, que supongo debe ser de Perú, al cual le agradecemos el comentario, señala, muy acertado en parte su discurso. Se refiere a ti, doctor Güera, me imagino. Pero los que lo critican aciertan al decir, si no eres parte de la solución, eres también parte del problema. ¿Cómo poder modificar el sistema educativo si este lo impone el status quo actual? Percibo un tímido y acechante, una tímida y acechante inclinación por más de lo mismo para nuestro país. Así, si las cosas siguen igual o peor, haces la de Pilatos, te lavas las manos y dices, ellos son. Y naturalmente, bajo estas circunstancias, adiciono el asunto del kibutz, porque muchos lo han defendido. El Estado sionista de Israel impulsó para la colonización la organización de kibutz, o el kibbutzim, que eran formas autoorganizadas para la producción y defensa del lugar donde se encuentran. Pero es curioso, a costa del problema palestino. Es decir, a costa de expulsar a los palestinos. Entonces, parece ser que el modelo que se plantea el kibutz es un modelo de colonización para expulsar a quienes ocupaban esos territorios antes del nacimiento del Estado de Israel, 1948. Entonces, tengo la impresión de que los modelos construidos, además en un ultranacionalismo y sionismo en el Estado de Israel, opuesto a los árabes, que además es una manera cómoda de englobar a los palestinos sin negar la existencia de los y Palestina.
al decir, pues son los árabes. Y el problema del chauvinismo, el nacionalismo, el racismo, el apartheid y todos estos fenómenos se mantienen. ¿Y con qué se mantienen? Con los kibbutz. Entonces tengo la impresión de que hay que buscar una solución. Me parece claro el planteamiento, cambiemos de vía, como lo plantea Edgar Morán en a propósito de las enseñanzas ante el COVID-19. Pero, ¿qué vía tomar? Si la electoral no es, y la confrontación política ideológica tampoco lo es, ¿cuál es la vía? Me suena muy romántico decir, pues es el amor y la razón, que era la vieja discusión de Marx con Hegel y con ciertos racionalismos. Ahí lo dejo. Prende tu micrófono. Bueno, es asintomático lo que seguramente se manifiesta en relación a estas posturas, ¿no? Que lógicamente se hacen desde la parte teórica, pero que han tenido cierto eco en la construcción real, ¿no? De este tipo de sociedades. Si no vamos a hablar de los kibbutz, podríamos hablar del proyecto Venus que yo manifestaba, ¿no? Fundado por Roxana Midos y por Jack Fresco, ¿no? Que actualmente se está desarrollando en Venus, Florida, Estados Unidos, y aunque ya sé que van a decir, pero los imperialistas y los, y los dueños del mundo y cuestiones por el estilo, pero habría que observar, ¿no? La propuesta de Jack Fresco de instaurar una economía basada en recursos, donde los recursos naturales sean patrimonio común de toda la humanidad, se deje de existir el dinero, también la política, y las decisiones de la organización humana se base en tecnología a través de inteligencia artificial y otros elementos tecnológicos que están justamente brindando ciertos avances a estas democracias un poco caducas, ¿no? En Latinoamérica. Yo considero también de que es necesario, ¿no? Si bien es cierto, vincularnos con una realidad palpante, real, de las calles, de la pobreza, de las necesidades de la población y demás, pero nuestro trabajo intelectual o académico va más allá de ello, ¿no? Va más allá de ello porque justamente siendo un poco futuristas, o siendo un poco medianamente futuristas, se pueden plantear algunos cambios desde el plano teórico quizás, y que esto se puede ir implementando, como ha sucedido en muchas civilizaciones de la especie humana, ¿no? Entonces, es natural que de repente se pueda decir de que estamos lavándonos las manos, ¿no? Y no casándonos ni con un lugar, ni con otro, ni con un extremo, ni con el otro, pero yo creo que ese sano escepticismo no demuestra tampoco que uno sea traidor del pueblo o que uno sea pues enemigo de la clase obrera, campesina, que uno no sea pues vinculante con el neoliberalismo o que uno sea testaferro de los Fujimoris o que uno sea fujimorista, ¿no? Porque lo primero, ante una idea que no concuerda con la subjetividad del otro, se considera rechazable, ¿no? Ya eres esto o ya eres el otro, entonces te pongo estas etiquetas para que mi confort intelectual esté tranquilo y yo pueda decir de que este piensa así porque está a la izquierda o este piensa así porque es fujimorista, ¿no? Entonces yo entiendo quizás esta sobrevaloración, ¿no? De repente de algunas condiciones pues conductuales, pero también entiendo pues el lado límbico del cerebro de las personas que se dejan llevar en todo caso por las emociones, por los preceptos o también por la máscara o las caretas que quizás tiene uno y empiezan a etiquetarnos, ¿no? Yo no pertenezco a ningún grupo, ni a ningún clan, ni a ninguna jaurilla, ni a ninguna muchedumbre,
Por ello es de que me doy la libertad de poder opinar sobre ambos lados, ¿no? Y esa libertad yo creo que es fundamental para poder desarrollar nuevas propuestas en torno al desarrollo de nuestros países, ¿no? Porque si uno está a un lado o está al otro lado, entonces no deja de ser humano y por lo tanto no puede observarse a sí mismo como si tendríamos un espejo para poder criticar lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Es necesario, decía Emil Cioran, este filósofo rumano, necesario un monstruo para poder observar a las otras especies, ¿no? Ese es nuestro papel y en razón de ello, a nivel latinoamericano se están tejiendo algunos esfuerzos para desarrollar esta economía basada en recursos. Yo lo vengo diciendo desde el 2015, ya se están implementando en algunos países, algunos espacios autosustentables, autosostenibles. ¿Y cuándo podemos empezar? ¿De qué manera? ¿Cuál es la metodología? Empecemos ya desde casa, ¿no? Dejemos de utilizar de repente algunas tecnologías no renovables y utilicemos tecnologías limpias, ¿no? Construyamos con nuestros hijos, con nuestros amigos, compañeros, qué sé yo, paneles solares, no sé, espacios eólicos, donde podemos generar nuestro propio abastecimiento energético, ¿no? Si tenemos algún espacio, hay que generar biohuertos, ¿no? Hay que generar también biocombustibles para poder desarrollar pues una ciudadanía completa, ¿no? Ahora, si no estamos de acuerdo con la educación que nos dan, con la malla curricular, con la dependencia pues ministerial en el caso de educación, hay que generar otras formas de poder educar desde quizás miradas como la de Iván Illich, la desescolarización, o quizás desde otras miradas pedagógicas, ¿no? Como el mismo Anton Makarenko, por ejemplo, de desarrollar pedagogías más vinculadas con la sociedad, la comunidad, la colaboración, ¿no? Y es posible, ¿no? Es posible. Entonces, ahora vamos justamente debido a esta pandemia, vamos a tratar de articular también una visión ya no tanto política, porque ya si seguimos a Nietzsche, por ejemplo, manifestaba en algún momento de que el superhombre tenía que tener otras conductas, otros modos de poder existir, y yo considero de que lejos de que la política sea la guía de la civilización humana, podríamos optar por la ciencia, ¿no? Por las decisiones científicas. Y esto de las decisiones científicas no solamente estoy afirmando lo que viene de Europa u Occidente, ¿no? Sino también tejer una ciencia andina, una ciencia amazónica, una ciencia tehuelche, una ciencia nomatsigenga, una ciencia huanca, qué sé yo, que puedan de todas formas mejorar nuestra habitabilidad en este planeta, ¿no? Y por cuestiones de repente prácticas, ¿qué es lo que se recomienda para no tener esta visión un poco romántica de las cosas? Ya Edgar Morán en su libro Siete Saberes para la Educación manifestó lo siguiente, ¿no? ¿Cómo debemos empezar? Con estos 7 saberes de Edgar Morin, que están a nuestra mano, que están a nuestro alcance y que de repente nosotros como maestros o como padres de familia o como sujetos de una comunidad o una ciudadanía podemos desarrollar, ¿no? Primero, la educación que se cure de la ceguera del conocimiento. Y al igual que Saramago, tenemos que salir de ese ensayo de la ceguera en el que hemos estado involucrados, ¿no? Leer ambos lados, leer la pantalla completa, tener una visión holística de las cosas, ¿no? Y mantener la libertad para hacer una crítica o autocrítica, sea en un extremo o en otro extremo, o fuera de ellos como un monstruo, como manifestaban, ¿no? 2, la educación que garantice el conocimiento pertinente, ¿no? ¿Qué es lo pertinente? Y en esto concuerdo también con Enrique, porque lo pertinente ya no es pensar la educación con una estructura cognitiva del siglo XVIII, XIX. Todavía, por ejemplo, seguimos llamando escuela, ¿no? Vas a ir a la escuela, la escuela, la escuela, o seguimos usando términos como alumno, alumna, alumno, alumna, cuando esos términos categóricamente también ya pertenecen a otra instancia o a otro contexto de la realidad humana, ¿no? Entonces,
Desarrollar conocimientos pertinentes, y lo pertinente es pensar nuestra existencia en la Tierra. Eso es lo pertinente hoy en día. Enseñar la condición humana. 4, enseñar la identidad terrenal. Está bien que tengamos una identidad, pues, regional, general, específica, singular, qué sé yo, pero debemos de generar una identidad terrestre, una ciudadanía terrestre, ¿no? 5, enfrentar las incertidumbres. 6, enseñar la comprensión, que es lo que nos falta, ¿no? Porque si en comprensión lectora estamos un poco mal, en comprensión de repente simbólica o en otros tipos de comprensión, estamos un poco desnaturalizados porque no toleramos al otro, ¿no? No conversamos, no de repente argumentamos nuestras posturas y recurrimos a lo más ínfimo que existe en la especie humana, ¿no? Al insulto o también al levantamiento de falsos testimonios, ¿no? Y 7, en última instancia, generar una ética del género humano, ¿no? Y esto ya lo viene diciendo Harari, quien, por cierto, tiene una organización también denominada Sapiens, ¿no? En el que desarrolla justamente esta visión un poco más generalista, ¿no? No tan específica, sino generalista, global, planetaria, de lo que se podría hacer. Y hasta el mismo Slavoj Žižek ha manifestado en algún momento que esta lucha de clases ya tiene otra naturalidad, ¿no? Otra especificación que ya no corresponde a lo que históricamente hemos vivido, ¿no? Está bien, hemos vivido épocas históricas en donde la lucha de clases ha sido el motor de todo el desarrollo, inclusive de la misma condición humana. Pero neomarxistas como Slavoj Žižek o disidentes como el surcoreano Byung-Chul Han hablan justamente de categorizar la lucha de clases, ¿no? ¿Qué es esta lucha? ¿Qué es esta clase? Inclusive llega a manifestar de que ya no existe lucha de clases porque todos estamos siendo parte de una clase, ¿no? Que se ha generalizado y que estamos luchando con nuestro propio ser de forma interna, ¿no? Entonces, yo invito también a revisar otros autores, otros pensadores, ¿no? Tener presente a los clásicos, pero nosotros también aventurarnos a proponer algo diferente, ¿no? A proponer algo diferente que lógicamente nos podría vincular con algún futuro más sostenible, más sustentable de acá a unos años, ¿no? Y empecemos desde casa. No hay necesidad de empezar del Estado. Mucho se ha dicho de que salvo el poder todo es ilusión. Yo más bien considero de que salvo la educación, ¿no? La cultura, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, todo es ilusión, ¿no? Porque si no, la mayoría es quien elige, pero como dijera Facundo Cabral, a veces la mayoría son una horda de idiotas que eligen hasta un presidente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con la democracia o con la mayoría, porque no es sinónimo, ¿no?, de bienestar que todos elijan o todos alcen la mano por una mayoría sin considerar de repente una minoría que es diferente a esta, ¿no? Entonces yo considero de que hay que fortalecer la democracia, pero hay que también instar a que otros modelos, ¿no?, de organización social se puedan experimentar no solo en el país, sino también en el planeta. Juan Jesús Güere Porras, le mando saludos a Karen Arce, a Enrique Tejeda, que establecen unos comentarios, lo mismo que por ahí vi a Elizabeth Mulato, mandan otros comentarios. Ciertamente tienes razón en que hoy se ha desviado la parte de la discusión, porque la discusión siempre es necesaria, si no, nunca romperemos con la filosofía del pensamiento único. ¿Sí? Hay un solo modo de pensar. De utilizar como recurso tramposo la falacia ad hominem. Es decir, te descalifico a ti y con ello descalifico todo lo que digas. Mato al mensajero
sin ni siquiera considerar que el mensaje puede ser válido o valioso. Me parece efectivamente necesario reconocer que la falacia ad hominem hoy también nos mete en aprietos a la hora de encontrar alternativas. No tengo duda. El otro problema es el de efectivamente, cuando hablamos de lucha de clases, clases sociales, no estamos pensando que sean categorías universales, ¿eh? Porque supongo que no es lo mismo Perú que Vietnam, que China, que Japón, que España, Austria, Hungría, Checoslovaquia, etcétera. Aunque utilizamos la misma categoría sociológica, económica, política y culturalmente, no son homogéneas. Entonces, pensar en lucha de clases no es pensar en la lucha de clases, es pensar en las luchas de clases, porque en diferente, algo que Mariátegui insistía mucho y que después en Guatemala insistió Carlos Guzmán Bocler, porque el problema de los indígenas está fuera de esta discusión siempre. Y Perú, Bolivia, Guatemala, México, Brasil, en parte Colombia con toda la negritud del Caribe, pues nos plantea una diversidad regional y cultural dentro de una misma región. Y cuando hablamos del desarrollo, del subdesarrollo, conceptejo setentero de brasileños como Teotonio dos Santos, Vania Bambirra y otros ya no clásicos, pero que anteceden, por ejemplo, a Byung-Chul Han, a Harari, que me parece que en sus 21 lecciones para lo que sigue, me parece que se parece mucho a lo que estás planteando. Sin embargo, sí quisiera considerar que seguimos con una pregunta irresuelta. Lo que estás planteando es pensado no en la función del bombero. El bombero llega a apagar incendios, que si no los apagas también te consumen. Es decir, tenemos un dilema entre lo urgente y lo fundamental. Tú estás planteando el problema de lo fundamental. ¿Cómo romper con esos nacionalismos y plantear una planetarización? ¿Qué es lo que plantea Edgar Morin en el fondo? ¿Sí? Y cómo vincularnos de nuevo a esa noción de sistema complejo o de la complejidad, ¿sí? Que no complicación, la complejidad de nuestra realidad, porque efectivamente supongo que no es lo mismo Lima que Huancayo o que algunas otras regiones del Perú, y estamos hablando del Perú. O decía José Revueltas en tratándose de México, ¿dónde está lo mexicano? ¿Qué tanto se parece un indígena de Chiapas a un indígena de Chihuahua, a un tarahumara? Probablemente se parezcan menos que un celtal de Chihuahua y un mame de Guatemala. Eso del guatemalteco y del mexicano también son construcciones históricos, sociales y políticas. Lo que vemos un poco complejo es cómo romper con lo que planteas. Acabemos con el compromiso político y entremos a un humanismo más cercano, porque separar la política de la educación, de la ciencia, etcétera, hoy me parece inviable, es decir, impracticable. En el mediano plazo e inmediato hay urgencias que deben atenderse. Desde las pandémicas, las consecuencias que vendrán de la pospandemia, pero cambiar el rumbo, que es la clave, implica dos cosas. El punto de partida en el que estamos es este, para Perú, Bolivia o quien sea. En el caso de Perú, ha ganado Castillo. Ya creo que eso no está jurídicamente en Perú en duda. Castillo es el presidente del Perú. ¿Qué viene para Perú? Ese es un problema. ¿Y qué se puede hacer ante eso? Hacerse un lado, en la postura de que se hagan bolas, porque la postura de Cabral, yo recuerdo que alguna vez se la comenté con otro músico argentino, que estaba más a la izquierda. Cuando lo conocimos, yo era muy joven, Horacio Guaraní. Y decir que los idiotas son la gran mayoría, me parece tanto como ahora la Real Academia dice, pues covidiotas son los que no usan cubrebocas, porque sabiendo que hay epidemia se portan como idiotas ante el COVID.
Es otra manera de descalificar a la gente. Es decir, es cierto, es discutible la noción de mayoría y minoría, porque desde dónde se habla de minorías o mayorías cuando son dos conceptos que buscan la exclusión del otro, de la minoría. El problema es quién es la mayoría y desde dónde se plantea. Entonces, me parece acertada la crítica a la dicotomía minorías-mayorías, pero señalar que las mayorías que eligen son los idiotas, entonces es afirmar que las minorías son los pensantes. Y me parece tan descalificatorio en el sentido de falacia dominem como la inversa, es que eres un traidor o eres Pilatos, te lavas las manos. No nos lleva a ningún lado esos planteamientos. Creo que valdría la pena ver cómo plantear unidad de acción en torno a objetivos comunes dentro de la diferencia, algo que planteaba el hoy subcomandante Galeano, antes subcomandante Marcos. ¿Cómo hacer posible un mundo donde quepan muchos mundos a la vez, sin tratar de imponer uno al otro, como redes? Hay nudos por un lado y hay vínculos que los juntan para alcanzar metas comunes. Ese es, creo yo, el problema de fondo. Cierro mi boca, dejo porque se nos está acercando, ya llevamos 1 hora 10 minutos, pero hay chance, Doc. Bueno, maestro, yo no quiero pasar la oportunidad de saludar también a Luis de la Cuba, Elizabeth Mulato, Enrique, a Karen, a Janet Robi y Sí. en este caso mi amigo y colega Diego Alberto Inostroza Gutiérrez. Si me das la venia, voy a poder explicar algún aspecto que quedó suelto en mi intervención, ¿no? Janet Robi manifiesta de que es interesante la hipótesis, sin embargo, la educación puede ser al margen de este modelo y hablar de un poder ciudadano, menciona, ¿no? La comunidad peruana se ha movilizado en un agotamiento de las ausencias y el olvido de este modelo hacia los más desposeídos, ¿no? Es preferible la paz que ofrece el partido de derecha en un pueblo con tanta pobreza, ¿no? Yo le invito a que Janet Robi pueda sacar una regla y situar a la derecha y a la izquierda en una parte, ya sea en algún centímetro o en alguna pulgada de la historia de la humanidad, e invitarle a pensar qué pasaría o qué sucedería con estos centímetros o con estas pulgadas en adelante para la especie humana, ¿no? Que en algún momento salgamos un poco del planeta y observemos cómo estamos organizados, ¿no? De qué forma estamos organizados. Por ahí leía de que en algún momento, si algún extraterrestre venía a observar el planeta, no ingresaría porque miraría o observaría de que quizás somos una sociedad pues dividida, una sociedad que no ha avanzado en muchos aspectos y se regresarían concluyendo de que no existe pues, vida inteligente en nuestro planeta, ¿no? Es algo acertado también porque en este aspecto lo concreto es lo que ya estamos haciendo. Y quizás en términos un poco marxistas, podríamos decir de que estamos generando las condiciones subjetivas para que la población entienda, comprenda, interprete, analice, ¿no? La necesidad de este cambio de vida. A mí me parece importante de que la educación, la cultura, las ferias internacionales del libro, las bibliotecas descentralizadas, un fondo editorial y otros aspectos que de repente estamos haciendo desde el camino de Yachay, podemos generar la subjetividad humana para este cambio, que no es mañana, que no es pasado, que no es de acá 10 años, que no es de acá 20 años, ¿no? Sino que se plantea, ¿no? La posibilidad de ejercer un cambio de vía fundamental de aquí a un tiempo. Pero el trabajo ya lo estamos haciendo desde ya. Estamos generando las condiciones subjetivas. Y este evento y este conversatorio es una muestra de que existe algo diferente para poderle ofrecer a las personas.
de que existe algo disruptivo para poder generar otros modos en los que se puede desarrollar la historia. Ya Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, manifestaba de que justamente el historicismo es tan dañino a la especie humana que nos ha hecho creer de que después del esclavismo, feudalismo, capitalismo, necesariamente vamos a celebrar un socialismo, necesariamente un comunismo, ¿no? Entonces, esta mirada histórica, ¿no? que se tiene, se puede cambiar. Porque antes de experimentar de repente en nuestro país un camino socialista o comunista, podríamos experimentar otras salidas. No estoy diciendo el camino de Keiko Fujimori o el camino de Pedro Castillo, porque en última instancia se va a acrecentar más los antagonismos dentro de la población y necesariamente vamos a tener que cambiar de vía. No hay otra opción, porque hemos vivido la dictadura de Fujimori, ahora quizás vamos a vivir las ideas o el plan de gobierno inicial de Perú Libre, y en el que vamos a, de todas formas, ver cortadas ciertas libertades, ¿no? Como ha pasado en muchos espacios donde se han implementado estas ideas, ¿no? Llámese Rusia, llámese Cuba, llámese Venezuela, y no voy a otros lugares, ¿no? A otros lugares donde se ha ido implementando estas ideas, ¿no? Como por ejemplo Kerala y otros estados de la Federación India, Guinea-Bissau y entre otras, ¿no? Donde se ha generado una especie de gobierno angoleño castrista, ¿no? Y es lo que se propone en el plan de gobierno de Pedro Castillo, ¿no? En relación a ello, yo podría manifestar lo siguiente. Ya Humberto Maturana, he estado revisando este librito que titula Los orígenes de la biología del conocer. Del ser al hacer. Sí, manifiesta, ¿no? Que entre otras cosas, de que inclusive, ¿no? 2 gotas de agua son totalmente diferentes, ¿no? En términos biológicos, ¿no? Más aún somos diferentes nosotros, los seres humanos. Los de un lugar geopolíticamente ubicado frente a otro, las costumbres, las miradas, las cosmovisiones son totalmente diferentes. Pero, ¿dónde podemos construir, en todo caso, la confluencia de todos estos aspectos? ¿No? ¿Dónde pueden reunirse todos estos mundos en un solo mundo? Ya lo plantea específicamente Byung-Chul Han, hiperculturalidad. ¿Cuál es la tesis de hiperculturalidad de Byung-Chul Han? De que la interculturalidad, la multiculturalidad y la transculturalidad de todas las sociedades y especies dentro del planeta, gracias a las tecnologías, gracias al soporte digital, se están viendo interconectadas, ¿no? Y la idea a futuro, quizás citando a Isaac Asimov, sería generar mecanismos de comunicación entre culturas, así como lo es el Internet. Isaac Asimov manifestaba de que el Internet era el primer mecanismo comunicativo planetario de la especie, ¿no? Y no estaba lejos de afirmar esas cuestiones, ¿no? Sabemos que era un futurista, pero en la actualidad podemos ver de que sí tenía, en este caso, razón. Sí tenía razón, ¿no? Para terminar, ¿cómo se podría desarrollar una propuesta cosmopolita y terrestre? Janet Robbie pregunta, ¿no? ¿Cómo se podría migrar hacia otros lentes teóricos en primera instancia o bibliográficos, ¿no? Si estamos leyendo bibliografía que nos induce a seguir con lo mismo, a continuar y a resignarnos que si no es la derecha es la izquierda o si no es la izquierda es la derecha, entonces no vamos a poder generar un cambio de ideas. Ya lo decía Einstein en algún momento, una idea que crece 1 centímetro ya no puede ser la misma o medir lo mismo. Entonces, lo primero yo recomendaría revisar autores como los que estoy quizás citando, ¿no? Byung-Chul Han, Humberto Maturana, desde ya Edgar Morin, y revisar los clásicos, porque por ejemplo, los sofistas o los presocráticos o los hedonistas
¿no? O hedonistas actuales, o nietzscheanos, como de repente Michel Onfray, desarrollan este tipo de propuestas, ¿no? Que son un poco disruptivas. Yo recomiendo también, para tratar de generar una propuesta cosmopolita, la idea de Paul Beatriz Preciado, ¿no? Uno de sus textos, Apartamento en Urano, titula Apartamento en Urano, en donde manifiesta justamente la necesidad de desarrollar una propuesta terrestre y cosmopolita, ¿no? Ahora, en términos educativos, lógicamente que la educación no va a estar desvinculado con el tema político, el tema económico, etc. Lo que tenemos que generar es un sistema que albergue microsistemas, quizás citando a von Bertalanffy, ¿no? En su teoría de sistemas, que involucre a pequeños sistemas educativo, social, cultural, tecnológico, ambiental, etcétera, que permitan la estructuración de un solo sistema diferente al que tenemos actualmente, ¿no? Y eso es futuro, es futurismo, es romántico, es utópico, no. Ya lo está haciendo, en este caso, Roxana Meadows, que está siguiendo los preceptos de Jacques Fresco. Yo les invito a leer un poco más, investigar el proyecto que tienen en Venus para la implementación de esta economía basada en recursos. Bueno, hay que tener el coraje, dice Noemí, ¿no? Contra los sistemas que no han dado resultados y su atrevimiento desafiante, ¿no? Bueno, yo coincido con ello, porque hay que desafiar lo que se ha estructurado. Beatriz Preciado manifiesta de que hay que desmontar todo el edificio teórico, práctico que nos han venido diciendo desde muy pequeños, ¿no? Desde muy pequeños no nos han inculcado una ciudadanía terrestre, por ejemplo, o una ética planetaria. No nos han manifestado de que somos igualmente diversos o diversamente iguales, ¿no? Frente a los demás. Y no nos han educado con una visión diferente de las cosas, ¿no? Nos han hecho creer de que existe una linealidad del tiempo, de una linealidad de la historia, y que sí o sí vamos a, después del paso A, vamos a pasar al paso B, al paso C, al paso D, etc. No, hay que tratar de romper esas linealidades y hay que generar, quizás siguiendo un poco a Hegel, ¿no? Una dialéctica real, ¿no? De cambio constante, que no sea lineal, sino que sea quizás circular, ¿no? Y aparte de ello, bueno, agradezco a Luis y a Noemí por sus intervenciones, y un saludo también a Gabriela Camayo, que sé que está en Cuba, y que bueno, tenemos ciertas discrepancias, pero como decía por ahí algún filósofo, discrepando también es una forma de acercarnos, ¿no? Y eso es lo fundamental de la especie humana. Pues doctor Juan Jesús Güere, tiempo nos va a faltar y la tiranía de Cronos es brava. No quiero dejar de agradecer tu tiempo, tus ideas, y como hubiera dicho Noemí Sobrán, el valor que tienes para decir, pues difiero de todos. Y probablemente no concordemos en algunas de las ideas. Me sorprendió que no utilizaras el término de construcción en esta parte última. Que no dijeras hay que deconstruir toda nuestra deformación. Citaste a un personaje que acá en Cuernavaca planteó prácticamente todo lo que hizo después de que lo excomulgaran, Iván Ilich, a propósito de replantear la educación más allá de la escuela, no como estructura física, como concepción y práctica. Sin embargo, sigo con el problema de fondo coyuntural, ¿sí? Efectivamente, unos miramos a futuro, los que nos quedan, si me quedan 20 años de vida, ya me siento feliz, porque serían más de 80 años de vida, pero ustedes tienen por delante el mundo que les hemos dejado hecho caca y que no tuvimos la capacidad de transformar, aunque la intención se mantenga. Sí creo que de una u otra manera tenemos que aprender a abarcar más para alcanzar más. Y el problema es cómo romper con la exclusión.
Doctor Juan Jesús Güere Porras, te agradezco tu tiempo, además el esfuerzo de preparar la exposición, porque eso te implica tiempo. Yo sé que tú eres disciplinado para eso, y yo soy un vil anarco. Las ideas me van surgiendo y con memoria patológica, lo que voy leyendo va apareciendo en citas un poco como Irineo Funes, de Jorge Luis Borges, en su clásico cuentito sobre la memoria. Aparece una idea y se asocian otras y otras y otras y otras y va uno soltando el rollo. Tú no, tú eres disciplinado, didáctico, etcétera. Eso me gusta. Yo nunca he podido ser así, porque ni siquiera sigo la exposición que escribo. Si la escribo, la dejo a un lado. Y si hago una presentación como la tuya, no paso de la diapositiva 2. Te agradezco ese esfuerzo, esa organización, esa entereza. Y pues seguimos adelante. Tenemos más tiempo que vida para encontrarnos en otro momento, en otro lugar. Por lo pronto, hoy, gracias a todos los que nos siguieron. Sigo invitando a que se suscriban al canal de YouTube La Comuna de la Palabra, quienes no lo han hecho, y quienes puedan inviten a otros a suscribirse. No me interesa ser influencer, esos personajes, quién sabe de dónde salen y quién sabe dónde sacan lo que dicen, pero los invito a compartir la invitación a suscribirse a La Comuna de la Palabra. Hasta la próxima y muchas gracias, doctor Juan Jesús Güere.